Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a una de las bandas de metal progresivo que más ha influenciado a toda la escena. Estamos hablando de los maravillosos Dream Theater con su última canción publicada, A Broken Man, que dice de la siguiente manera en esta reacción. Arrancamos con todo. Sube, no para de subir. El coro. Hermoso. Y parece que va a romper. Ah. No para. Ah. Hermoso riff. Las voces. Muy oscuro todo. El sonido de la bomba. Cómo abre el panorama. Hermoso todo. Súper épico. ¡Qué locura! Volvemos al riff. Los contras. Déjame detenerlo ahí. Imagínate lo que debe costar hacer una canción de estas características. Hay muchísima información. Viste que la introducción fue tremendamente larga y poderosa y parecía un ascenso constante. Y no paraba de subir y seguían ascendiendo maravillosamente bien. Comenzaron con las teclas negras del piano muy inteligentemente. Luego se mete un riff hiperpoderoso y la batería se vuelve mucho más cuadrada. Tum-ka, tum-ka. Cuando entramos a la parte de la estrofa, pero era un compás de amalgama, un compás cortado, porque viste que metían el contratiempo en el último. Tum-ka, 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 can, can. Muy difícil de contar, pero maravilloso todo. Y fíjate lo refinado del trabajo que hay, que nos crean un clima completamente abrasivo y oscuro desde la introducción para luego abrir el panorama con acordes muy amplios y sobre todo con la introducción de los coros del maestro Jordan Rudess, seguramente ahí en los teclados, para dar un poco de luz a tanta oscuridad y de repente volver cabizbajos a esa sombría oscuridad de la que habla la canción. Avancemos. El riff cambió. Ah, qué bien, qué bien. Fíjate de los temas que hablan siempre, ¿no? No van con cosas chiquitas. Siempre el mensaje es como abrumador en todos los sentidos. Escucha la guitarra. ¿Qué tiene? ¿Un phaser ahí?
Esta es la parte más tranquila, ¿eh? El platillo. Las voces a nivel coral. Ah. Es una locura. Abre. El ritmo de la intro. Escucha el piano. Hermoso. Jordan. Y el logo de Dream Theater, por supuesto. Ahora vamos a retomar desde esta parte, pero es, como decíamos antes, abrumadora la cantidad de información. No me voy a poner a hacer un análisis. Si te interesa que lo hagamos detalladamente y con muchos más cortes, déjalo escrito debajo en los comentarios. Es muy difícil analizar Dream Theater, al menos nota por nota o acorde por acorde, porque pasan muchísimas cosas en simultáneo. Las canciones son extensas, esta de por sí dura 8 minutos, pero fíjate que siempre permiten que nuestra atención quede concentrada en lo que estamos escuchando, independientemente de que sea una pieza larga para lo que es el mainstream musical contemporáneo. Al menos uno se queda embebido de la música que está escuchando, o al menos a los que nos gusta curtir este género. Por si fuera poco, nos quedamos ahí metidos, porque es tal el nivel de musicalidad que tienen cada uno de los fraseos que hacen, los riffs que meten, las progresiones de acordes que suenan entre épicas, melancólicas. Aparecía también algún rasgo medio árabe, como si fuera una escala frigia o la frigia dominante o alguna de esas, o la escala menor armónica simplemente, cuando aparecía el piano en el puente muy tranquilamente. Y ahora con esta nueva sección en la que se luce el teclado de Rudess, que venía siendo los coros, los sintes por detrás, el pianito que aparecía de vez en cuando, pero ahora aparece en primer plano con su toque más barroco de alguna forma para edulcorar lo que estamos escuchando. Así que avancemos desde acá. Y bien progresivo de los 70, es una sonoridad muy a los Génesis, si querés, de alguna forma. Y además es bailable. Medio complicado bailártelo. Escucha el órgano. Bien a lo Rick Wakeman. Aunque Rudess tiene su propio estilo, claramente. Ah. El sinte Rudess, hermoso. Tremendo solo. Ahora va la guitarra de Petrucci. Escucha el piano detrás, mucho groove. Rock and roll. Es una ametralladora directamente.
Es una sola canción, ¿eh? No son 10 distintas, es una sola. Ah, qué bien. Estamos cerca del final. ¿Cómo abre? Taca, 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 taca. Ah, ese disminuido. La parte épica melancólica. Outro o coda, como la intro. Qué hermosa y magnánima locura. Algo que me gusta mucho de Dream Theater en general es que logran mezclar muy bien un metal progresivo bien moderno con un sonido muy contemporáneo, con cierta estética, ciertos rudimentos o ciertos guiños al mejor rock progresivo de los 70, de los cuales claramente son muy fans ellos también, con lo cual es maravillosa cualquiera de sus creaciones. Y fíjate que es una canción que dura 8 minutos, hay muchísima información, pero son muy inteligentes, astutos, tienen muchísimo oficio, claramente, además de ser tremendos profesionales, para poder dosificar toda la información a lo largo de la canción. Y cómo reutilizar al final algo que nos habían presentado al principio, ¿no? Con ese riff, con ese ritmo bien rockero, setentoso que tanto nos gusta, y esa sonoridad tan refinada que logran todos, porque son tremendos músicos todos y pueden pasar por un montón de estilos en una misma canción sin que eso pierda o atente contra la cohesión de la pieza y haga que todo sea magnánimo, increíble. Si no viste el otro video que tenemos sobre Dream Theater analizando Monster, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario, recomendar alguna otra canción para que escuchemos, reaccionemos y analicemos de Dream Theater. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.